Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masejet Bava Batra, Daf Mem Dalet, página 44. Quedamos Besefaname, cuarta línea de abajo hacia arriba. Besefaname, la Gemara había concluido que hacía falta que la historia tuviera cuatro protagonistas, o sea, que el Gazlán se la robó a alguien, se la vendió a alguien, perdón. ¿Por qué? Por la parte de la Seifa de la Baraita que habla de los bienes inmuebles, como dijimos el DAF anterior, que hacía falta que haya Yehush, Vishinui, Reshut. Muy bien, ahora la Gemara pregunta, Besefa Name, dice la Seifa también, que me la estableciste así, que quedó muy bonito, y por eso, como no le va a llegar nunca de vuelta al dueño este objeto, este bien mueble, no le va a llegar nunca la vaca o el talit. Entonces no dijimos que no tiene intereses no tiene negiot, intereses en su testimonio. Por la manera dice Besefaname, también en el caso de la Seifa, que son metaltil en bienes muebles, Neji de Meyaesh Megufe. Yo entiendo que él hizo Yehush del mismo objeto, porque como dijimos, ya no lo puede recuperar. Mi Meyaesh, pero en su valor no. Entonces a él le conviene. El testimonio que va a decir este señor, le conviene. Para que pueda cobrar. Entonces no entiendo cómo me dijiste, ya que si la gana el último, el cuarto, va a ser difícil quitárselo. Entonces o no quitárselo, cobrar del todo. Entonces, ¿por qué no decimos aquí que sí tiene intereses igual? Dice la Gemara Lotzrija, el caso cuál es, no hace falta esta baraita, sino de Mit Gazlan, se murió el ladrón. ¿Y qué pasa si se murió el ladrón? Pues en ese caso, el dueño, que era Shimon en ese momento, no puede ni siquiera ir contra los herederos para que le paguen. Porque detrás hay una Mishnah clara. Estudiamos Babakama, Gozel, Umahid Banam, alguien que roba algo y esto lo utiliza para dar de comer a sus hijos, Veiniach Lifnehem, o lo dejó como herencia a sus hijos, ellos tienen que pagar, los herederos no pagan. Entonces por eso es que ese fue el caso, que se murió el Gazlán. Entonces ya de por sí su testimonio es totalmente sin ninguna neguía, porque no va a cobrar ni el valor ni el objeto va a volver. Pregunta la Gemara, entonces es así, que el caso cuál es, que se murió el Gazlán. Bueno, Belukma Beyoresh, se puede haber establecido la baraita, que era el caso del heredero del ladrón, y ya está, fácil, que Rubén, que era el ladrón, ¿se acuerdan? Le robó algo, un bien mueble, una vaca a Shimon y se murió. Y ahora viene otro que era Yehuda a reclamar, sin meterle bien el asunto. Y ya está, porque ahora el objeto pasa al heredero. Y entonces, como dijimos ahora, no hay ninguna neguía, entonces, y puede testiguar. ¿Por qué hay que meter un cuarto? Anija le manda a Amar, me cuadra bien según la opinión que dice que Reshut Yoresh, que un Reshut Yoresh, cuando pasa a un Yoresh, Lav Kirshut lo que adame, no se considera como que pasa al recinto o a la propiedad de un comprador. No se considera Shinui Reshut. Si no es Shinui Reshut, entonces el objeto podría volver al dueño. Ahí se entiende que si él atestigua, tiene intereses, el dueño original, Shimon. Ahí está bien, pero Shapir cuadra bien, que pues eso no se puso en Yoresh porque tendría intereses. Él le manda a Amar Reshut Yoresh, que Reshut lo que también, pero él que opina que cuando pasa la propiedad del heredero es igual que pasa una propiedad de un comprador, que ya hay Yehush y Shinui Reshut, y ya no hay forma que vuelva el objeto, y si no hay forma que vuelva el objeto, y tampoco le puede cobrar a los herederos como dijimos antes, Maika de Mar, porque hubo que traer otra persona aquí que se la vendió, no entiendo. Dice, de Ot Kasha le Abaye, aparte que Abaye tenía otra pregunta, según todo lo que estudiamos, todo esto para qué vino, ¿no se acuerdan? Esto vino para asentar una baraita que vimos en el DAF anterior, que había una, no se entendía, porque en la reisha de esa baraita el dueño no podía testiguar, y en la Seifa sí podía testiguar, entonces lo entendíamos, y entonces la Gemara llegó hasta aquí. Entonces dice Abaye que si esta es la respuesta a esa baraita, entonces no se entiende el motivo que trajo la baraita. La baraita trajo un motivo porque sí en la Seifa, no en la Recha. ¿Cuál es el motivo?
Ben Bejarioto Alab dijo, ¿por qué? Porque en la recha él tiene responsabilidad del bien inmueble y en la cefa no tiene responsabilidad sobre el bien mueble, que no tiene responsabilidad sobre el bien mueble después que lo vendió. Entonces, ese es el motivo. No, entonces según lo que acabamos de decir, mi preshi Joseret, Dena Joseret lo vi vayale. Según lo que vamos a estudiar, toda la diferencia que hay entre la recha y la cefa sería que el caso del campo, Joseret lo le vuelve a él, como le vuelve a él, entonces tiene negiot. Y el caso de los bienes muebles, en Joseret lo no vuelve a él. Eso es lo que había dicho la Baraitá, según lo que estudiamos hasta ahora. Si tiene la posibilidad de volver o no volver a él, porque entonces si no vuelve a él y si no hay reshut, como dijimos hasta ahora. Y no pareciera que esa es la explicación de la Baraitá, según los motivos que dio la Baraitá. Por eso, y la Gemara tiene razón. Todo lo que vimos hasta ahora, según la Gemara, aparentemente no es la respuesta. Vamos a buscar otra respuesta. ¿Cuál es la explicación de la Baraitá? Hay que explicarla que Raim Bar Shmuel, como explicó Raim Bar Shmuel, además Raim Bar Shmuel, misma de Shmuel, que dijo nombre de Shemuel, a mujer Sadeh le javeró una persona que vendió un campo a su amigo, Shelo Bajarayut, sin responsabilidad. ¿Qué quiere decir sin responsabilidad? Él dijo, mira, si viene alguien y se lo quita, él no es responsable, él no va a responder. Y entonces, ¿qué pasó? Y ahora vino alguien y vino a reclamar que ese campo no es el vendedor. Entonces en este caso, en Meid lo alea, el vendedor no puede atestiguar a favor del comprador. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, Mamida y Pre-Baljobo. ¿Qué significa Mamida y Pre-Baljobo? Como dijimos, ¿no? Que si su testimonio logra que el bien quede en manos del comprador, y ahora un baljobo de él que él debía plata a alguien va a poder cobrar ese campo. Entonces a él le conviene que ese campo se quede ahí y no pase a la otra persona que está reclamando. Entonces ese es el caso de la recha, Bedavka Bait o Sadeh, y solamente es cuando es un Bait o un Sadeh, un campo o una casa, un campo, son bienes inmuebles, aval, pero para Betalit, pero una vaca y una ropa, que es el caso de la ceifa, que son bienes muebles, lo mismo vaya, no hace falta decir mi destama, que lo normal es un caso normal que escribió que le vende una vaca. Lo normal de lo abedale, nunca recibe la persona una responsabilidad sobre bienes muebles. Sobre bienes muebles no se recibe responsabilidad si se escribió stam sin ninguna explicación. Maitama, ¿cuál es el motivo? Porque mital teleninju, porque son bienes muebles, mital telebaljob lo mishtab, de la regla cual es que bienes muebles no se hipotecan, no son hipotecados o responsables para cobrar. Para el baljob normalmente no se hace eso, si no lo aclara, no. Habimos que el señor, cuando pidió prestado, le dijo que puede cobrar incluso la ropa que tenga puesta. Si llega un momento y no paga, le puede quitar incluso la ropa que tiene encima de los hombros. Anemile, ¿cuándo es eso que puede? De itnu behanaihu, cuando son, ¿qué decir? No que está justo, no solamente que está encima del hombro, todos los bienes muebles que están en su propiedad. Pero cuando es anemile de itnu behanaihu, cuando los bienes muebles están ahí, los metalten están ahí en su casa, están en su propiedad. Avaletinu behanaihu, pues si no está en su propiedad, porque ya los vendió, ahí seguro que el baljob no puede cobrar de ahí. Entonces eso seguro que no hay ni que hablar. El afilu asao potiquí, incluso de que este señor, el vendedor, el que pidió prestado, le dijo de que esta vaca o este talit va a estar hipotecado para que él cobre de ahí específicamente. Muy bien, námelo, incluso así tampoco decimos de que es una obligación si se la cobrar de ahí, si se la vendió a otro, no estamos hablando claro. Maitama, ¿cuál es el motivo? Que de Amar Raba, como dijo Raba, Asa Abdo Apotiquí, si alguien hizo un esclavo Apotiquí, que va a cobrar de ahí, un jaró y lo vendió, Baljov Gobei Menu. El Baljov, el que prestó la plata,
puede cobrar de este esclavo, al mismo que el esclavo ya lo vendieron, puede cobrarse, se lo quita al que lo compró. Shoró Bajamoró, el toro de él o el burro de él, lo hicieron a Potiquí, un jaró y lo vendió en Baljov Kobei menos. El dueño de la deuda no puede ir a cobrar de ahí después que lo vendió. Maitama, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Hay y Tlecala, porque uno, el caso del esclavo, se pregona, que es decir, se hace abiertamente, es sabido y notorio por todos, la gente entonces se corre la voz. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí el que compra el esclavo tiene que estar pendiente de lo que está comprando. Pero el caso de los bienes normales, como el toro y esos bienes muebles, le cala, no se pregona, entonces no tiene voz, entonces el que compra no se puede cuidar, y por tanto, ese caso, ¿cuál es? Aunque lo hizo Potiquí, no se puede cobrar de ahí. No se puede cobrar de ahí el Baljov. ¿Por qué? Porque ya lo vendió. Ese es el caso de la baraitá, la seifa. Muy bien, velejos dil macrenle metal tele mecarque. Bueno, pero ¿por qué no sospechamos? Saco, bueno, tiene razón, pero podemos sospechar que quizás el señor le hizo adquirir al dueño de la deuda, ¿no? El previo prestado. Ahora, el dueño de la deuda le hizo adquirir bienes muebles a través de bienes inmuebles. Entonces, ¿qué pasa? Aunque normalmente un Baljov no puede venir y cobrar bienes muebles ya vendidos, pero si va a cobrar algo de terreno, puede llegar a cobrar también los bienes muebles que se lo hizo adquirir en un principio a través del campito. Entonces, ¿por qué no sospechamos eso? Te amarraba y acrele metal te le haga mecarque. Si le hizo adquirir en un principio, este vendedor le hizo adquirir al que le prestó bienes muebles a través de un carca, a través de un bien inmueble, cane mecarque, va a adquirir el campo. Cuando venga a cobrar, adquiere el campo, porque eso dijo que ese va a ser su potiquí, de ahí va a cobrar, y cobra también lo otro, los bienes inmuebles, por Kinyan Haga. Entonces, ¿cómo sabemos por qué la Mishnah dijo de claro, no hay forma que el Baljov cobre de bienes muebles? No, sí, mira, ¿por qué la Mishnah fue tan tajante? Entonces no entiendo. Y a tal punto que dijimos que no, seguro se puede recibir el testimonio del vendedor, porque el vendedor no tiene ningún interés. Si tiene interés, quizás pasó esto. Y si pasó esto, le interesa que se queden los bienes en el que se lo compró. Tiene razón. Amar Fizda está hablando, y aparte, o sea, esto es un paréntesis en la Gemara. Bejar Fizda, ¿cuándo es esto de que cuando le vende un campito a través de un documento y le dice que haga y va a adquirir a través de algunos bienes muebles también? Dice de Catable, que le escribió en el documento donde lo hipotecó estas dos cosas, el campito y los bienes muebles, escribió que de lo que asmachta, esto no es una asmachta. Una asmachta es que una persona dice que le va a dar algo a alguien basado en una condición. Y dice, mira, si esto no pasa, esto es tuyo. Eso se llama asmachta. Normalmente la persona cuando dice eso está seguro que eso va a pasar, entonces por lo tanto no se lo va a adquirir. Y una asmachta normalmente la persona eso no adquiere. Entonces en este caso tiene que ser que la compra, el campo se lo puso exacto, completo, el documento fue un documento completo de adquirirle este campito como garantía y de que a través de ahí adquirir los bienes muebles. Y tampoco de lo que Tovsa de Shtay, tampoco es un documento de prueba, de un borrador, no. Tampoco puede ser un borrador. Tiene que ser, a juro que es un documento completo. Bueno, entonces vuelve la pregunta a la Gemara, ¿cómo sabemos entonces que este señor, el vendedor, seguro no tiene interés y puede atestiguar a favor del comprador? ¿Por qué? Quizás en verdad pasó esto que dijimos, que le adquirió a uno, le puso un campito de garantía más los bienes inmuebles, que eran esta vaca y la ropa. Jamás quedan
que Gonche la caja majarle altar. No, el caso cuál es, que otros vimos que este vendedor de la vaca la compró y ahí mismo se la vendió a otro inmediatamente. Entonces, si es así, si en verdad ese fue el caso, entonces obvio que no lo hizo, no la hipotecó a nadie. Ese es el caso. Pero quizás es factible que la deuda de este señor, del vendedor, era antes a esto que pasó. Y cuando ya compró la vaca, aunque la compró y la vendió él mismo, pero cuando compró, automáticamente se hipotecó a la deuda que tenía de antes. Que él dicho que, entonces, quizás ese fue el caso. Shmamina, del hecho de que no sospechamos eso, quiere decir que aprendemos que de Ikne, Kana, Umahar, Kana, Beorish, lo mistabe. De aquí aprendemos entonces que, a juro, hay que decir que es una persona que le hipotecó a una persona bienes que iba a comprar en el futuro, y Caná los compró Umahar y se los vendió a otro, o Caná los compró Beorich y se los heredó a sus hijos, lo mistabe. De aquí se aprende que no, o sea, tiene razón, cuando los compró se volvió hipoteca, porque lo había dicho, porque cuando ya los vendió ya se va la hipoteca. Entonces, la Gemara pone, entonces, de aquí aprendemos, Shamina de aquí. Ahora, dice la Gemara, no puedo deducir que seguro es así. Que puede decir que no hace falta esta baraita, sino para enseñarnos lo siguiente. No para enseñarnos lo que vamos a decir, que si al final lo compró y lo vendió, no está hipotecado. No, otra cosa. Los tzrija, sino para qué hace falta de que hambre, edim, yadinan, bebehai de lo avale, arame olam. La baraita es que los testigos dijeron que sabemos que ese señor nunca tuvo un terreno. Entonces, si nunca tuvo un terreno, entonces no hubo forma que le hizo adquirir esta vaca al acreedor, que le prestó. Porque dijimos que la única forma era que la haga Kinyan haga para traer un terrenito. Si no tiene, entonces es el caso de la baraita. Por eso que le queremos seguro, por eso no tiene ningún interés. Dice la Gemara, ve amarra papa falgademo rabanán. Dijo Rapapa, dice, vimos que Jamín dijeron que a mujer sadele javeró se lo bejarayut, el que le vende un terreno a su amigo sin responsabilidad, uba balhov utarfa, y vino el balhov y la tomó, su balhov, alguien que le ha prestado plata y quería cobrar, y se la tomó al comprador. José Alaf, el que compró no le puede reclamar nada porque se lo vendió sin responsabilidad. Ahora, pues Nimzat se no se lo, pero si retroactivamente, no que vino alguien que era dueño de una deuda, no, sino que retroactivamente se demostró que nunca fue de él, era robada, José Alam, ahí sí vuelve el comprador al vendedor que se lo pague. Muy bien, entonces de aquí podemos aprender entonces que en verdad el vendedor puede ser que de repente no puede testiguar. ¿Por qué? Porque tiene intereses. ¿Por qué tiene intereses? Porque vemos aquí que si en verdad salió pasul, entonces si en verdad se lo quitan, entonces van a ir contra él. Entonces sí hay. Muy bien. Va a tener que devolver el dinero devolver el dinero de la vaca. ¿Por qué? Porque el que le quitaron la vaca va a ir a él. Entonces, si tiene intereses, que se quede la vaca con el comprador. Aquí estamos hablando de qué, no. Aquí estamos hablando de qué, que el comprador dijo que él sabe y reconoce que esta es la cría del burro de esta persona. Él lo conoce. Entonces, el comprador asegura que es del vendedor. Y el otro, que está reclamando, dice que es suya. Y ganó el otro. Pero como el otro ya dijo por su boca que asegura que es el vendedor, entonces ya ahí aceptó que nunca puede ir a reclamarle nada. Razevit Amar, Razevit dice que alguien que vende un campo sin responsabilidad, a mismo que encontramos que no es de él, José Alaf no puede volver el otro a cobrarle nada, porque
¿Por qué? Porque él lo vendió sin responsabilidad. De amarle, porque le va a decir, se lo va a dejar, pues por eso te lo vendí sin responsabilidad. Mira, puede pasar lo que puede pasar. Ok, Gufa. Amar Rabin, Amar Bar Shmuel, Mishme de Shmuel. Dijo Rabin, hijo de Shmuel, nombre de Shmuel. A mujer Sadele Javerosh Elot Bejareut. Alguien que vende un terreno a su amigo sin responsabilidad y se lo quitaron. No se lo quitaron. Están reclamando otros que ese campo son de otros. Él no puede atestiguar a favor de él. Mi precio me amide de primer juego, como dijimos, porque ese testimonio hace que se quede en mano del comprador. Entonces, si este señor tenía alguien que le día plata, puede cobrarse de ahí, como dijimos hasta ahora. Entonces, la Mara se pregunta, ejidame, ¿cómo es el caso? Y de Arajariti, si este señor, el vendedor, tiene otro campo, entonces no entiendo. ¿Por qué lo consideras que tiene neguiot? Alevi de Adar, el Baljov, el dueño de la deuda, va a ir a sus campos que tiene, no va a ir a quitarle al comprador, va a ir a él. Entonces, y si me dice que no tiene otro campo, no hay donde cobrar, entonces, ¿qué le importa a él? ¿Qué significa que le importa a él? ¿Qué le importa de que quede el campo en manos del comprador o no? ¿Por qué? Pues si queda en manos del comprador, entonces este señor Baljov se lo quita. Y si no queda en manos del comprador, el Baljov no va a cobrar y ya. Entonces no tiene, ¿cuál guía tiene él? No pierde nada. Leolande, le hará de Jarita. En verdad está hablando de que en verdad no tiene otro campo, no tiene. Entonces así dijimos de que le importa, porque el testimonio de él tiene interés y en verdad él no va a perder, porque no tiene dónde cobrar, no tiene dónde pagar. Y bueno, entonces ya, ¿qué importa que el testimonio de él no tiene interés? Sí, de amar, él va a decir, Lonija de Leve, no quiere caer en el versículo que pone, lo ve, Rasha Velo Yishalem, alguien que pide prestado y no paga es un Rasha. Él quiere pagar, entonces le conviene que el campo quede el comprado para que el Baljov se cobre de ahí, porque si no, no tiene dónde pagar. Pues son sobre Gavidas, Name lo ve Rasha Velo Yishalem. Está bien, pero el mezquín del comprador se lo van a quitar. Y entonces al final este señor, el vendedor, va a quedar de todas formas como un lobe rasha velo shalem y shalem como un rasha. ¿Por qué? Porque no va a quedar el otro, le quitaron el terreno y entonces dice, mira, ¿qué pasó? Te dice, no, pues de amar, le haces se lo dejaré yo. No, porque el otro le va a decir, por esto te lo vendí sin responsabilidad. Porque puede pasar esto y tú perdiste, tú quitaste comprar así, el problema es tuyo. Pero en el caso del préstamo, no. En el caso del préstamo, él quiere pagar. Y para pagar hace falta que el campo quede en la mano del comprador para que el otro se cobre de ahí. Y eso sí quiere hacerlo. Y por lo tanto su testimonio no sirve porque lo vemos como alguien que tiene interés. Bueno, hasta el próximo Daf Kol Tuv.